Aquí en la última columna, el primer referéndum en Suiza se llevó a cabo en 1875. Es decir, es un país que tiene más de 150 años de hacer referéndums. Y una cosa muy interesante, en Suiza no existe el quórum legal mínimo. Ojo, esa es una posibilidad porque esto depende de cuál es el marco legal. Es decir, a fuerzas legalmente tiene que haber un quórum mínimo, ¿no? Hay países como Suiza que dice todos los referéndums son legales. No hay quórum. Pues se puede tomar el resultado con una persona en caso extremo que salga a votar. Sí, en caso extremo. Salieron a votar 100,000. Si nuestros legisladores hubieran aprobado una ley de consulta popular sin quórum mínimo, no confundamos. En la iniciativa tiene que haber un número mínimo de ciudadanos, se tienen que cumplir requisitos legales para que se pueda llamar a la consulta. Pero una vez llamada la consulta, bueno, si no hay quórum, veamos en la hipótesis que tuviéramos esta estructura o este contexto jurídico de Suiza. ¿Qué hubiera pasado si nuestros legisladores dijeran, elegimos el modelo suizo? No hay quórum mínimo. Toda consulta popular tiene validez. A ver, la neta, ¿ustedes creen que los panistas se habrían quedado en su casa? A ver, ¿se habían quedado en su casa? Pues no, afectivamente no. Mire, dice Apertones que no hablemos de Suiza, que no hay comparación porque en México nos han saqueado todo. No, sí, Apertones, tengo que hablar de Suiza, de Italia, de Colombia, del Reino Unido, porque aquí estamos hablando no del contenido de la consulta, sino de todo lo que influye en el resultado de una consulta. Y tenemos que hacer referencia a los países que tienen una mayor tradición de democracia participativa, porque tanto sus ciudadanos como sus legisladores han ido modificando las leyes. Entonces sí tenemos que ver que el resultado de una consulta depende del marco legal. No es lo mismo el modelo italiano que pide un 50% de participación que el modelo mexicano que pide un 40% de participación, que el modelo suizo que no pide requisitos legales mínimos. Entonces, sí tenemos que comparar porque nosotros llevamos una. Ellos llevan en Suiza 235 consultas populares. En Italia llevan 75. Repito, ellos tienen décadas de democracia participativa. Pues entonces los mexicanos tenemos que ver en esos países, tenemos que ver ellos cómo hacen sus consultas populares, qué nos conviene. Y regreso a lo que estaba señalando. La consulta popular en México con este marco no sería igual que con el marco jurídico suizo, porque entonces habría pasado la consulta del 1 de agosto y con los 6,600,000 que salimos a votar, el resultado sería vinculante. Vean nada más, la enorme diferencia se deriva de cuál es tu contexto jurídico detrás, cuál es la ley, porque no tiene por qué haber quórum legal mínimo. Y entonces decía, ¿ustedes creen que sin quórum legal los panistas se habrían quedado en su casa el 1 de agosto? No, habrían salido a votar. ¿Pero por qué? Por el marco legal que está detrás en ese sentido.
Y dice Apertons, bueno, ¿van a pasar décadas para que se toque un pelo a los que saquearon a México? No, no tampoco confundamos la consulta popular con las investigaciones a presidentes, que si hay demandas se tienen que hacer. No, el hecho de que no se haya logrado el quórum no quiere decir un cheque a la impunidad, absolutamente no. En estas democracias tenemos que pasar décadas para que se logren ciertas cosas, sí, así es. Otros empezaron antes que nosotros. México fue de los primeros países que le dio voto a las mujeres. Empezamos antes. México logró derechos sociales con su revolución de 1910, consagrados en la Constitución más avanzada del mundo, 1917, y a otros países les tocó décadas tener instituciones como las que nos dio la Revolución Mexicana. Eso pasa siempre. Hay países que adelantan, otros no. Miren, los norteamericanos no tienen un seguro social. Ya, así de entrada. Los mexicanos comenzamos antes con los derechos sociales que los norteamericanos. Bueno, otros países nos llevan ventaja en la democracia participativa, porque tanto PRI como PAN no les interesó consultar a la gente. Entonces, simplemente aprendamos, veamos la lección y veamos que también eso influye. En el caso suizo, al no haber quórum legal mínimo, todas las consultas populares son legales. Se han llevado a cabo 235, en las cuales en 200 casos ha ganado la propuesta de modificación y en 35 no. Pero esos 200 funcionan. Este marco legal es importantísimo porque, miren, si tuviéramos el marco suizo, órale, 6,600,000, vámonos, la consulta es legal. Ya, así de sencillo. Entonces vean cómo hay restricciones legales. Ahora, vámonos al número de votos. En la consulta votamos poco más de 6,5 millones. Y los panistas se burlan que porque fue poca gente. A ver, panistas, vamos a refrescarles la memoria, su memoria de corto plazo. Su memoria de corto plazo. El 6 de junio hubo una elección nacional muy atractiva, donde los panistas hicieron una amplia campaña para que la gente saliera a votar, porque le querían quitar la mayoría en el Congreso a Morena. Entonces los panistas hicieron de todo en sus redes para que la gente saliera a votar por el PAN nacional. En juego 15 gubernaturas, elecciones atractivas para elegir presidentes municipales, síndicos, diputados locales, diputados federales, en muchos casos presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y en 15 estados gubernatura. Y vean cuántos votos sacó el PAN, 8,800,000. Es decir, en una elección con el 100% de las casillas instaladas, con una amplia promoción del voto, tanto por el INE como por los medios, como los partidos, los que salimos a votar sin todo eso en la consulta popular, no quedamos muy atrás de los que salieron a votar por el PAN. 2 millones de diferencia. Pero veamos de la gráfica roja a la derecha, de la barra roja a la derecha. En la consulta salimos a votar más del doble de la gente que salió a votar el 6 de junio por Movimiento Ciudadano. Y por el Verde, casi el triple. Por el PRD, casi 5 veces, y lo mismo que por el PT. 4 veces, 5 veces. ¿Qué quiere decir? 6,600,000 votos son pocos. No, no son pocos, tomando en cuenta el contexto de la votación. Primero, vámonos al contexto. Los partidos políticos, el PAN principalmente,